Bienvenido a mi canal Señor Juan Sabiduría, disfruta hasta el final, el mejor contenido de sabiduría. Por favor concéntrate en el mensaje. Un padre abandonó a su hija discapacitada en el desierto, 20 años después la mujer se convierte en médico, el padre cae enfermo a la mano de ella. El abandono y la redención. Había una vez un hombre que, debido a su miedo y prejuicio, abandonó a su hija recién nacida en el vasto desierto. La niña, que nacía con una discapacidad, fue dejada a su suerte por su propio padre, quien no sabía cómo lidiar con su situación. El sol abrasante del desierto castigaba su pequeña figura, pero algo dentro de ella nunca permitió que la muerte la alcanzara. Una familia de nómadas la encontró, y ella creció entre ellos, aprendiendo a sobrevivir y a entender que la vida, aunque dura, le daba una oportunidad. A medida que pasaban los años, la niña creció y, gracias a su espíritu indomable, logró superar las dificultades que su condición le imponía. Estudió con dedicación y pasión, encontrando consuelo y fuerza en la medicina. Su sueño siempre había sido ayudar a los demás, especialmente a aquellos que, como ella, habían sido abandonados o rechazados. 20 años después, la mujer, ahora convertida en una talentosa y reconocida médica, decidió regresar a la ciudad en busca de nuevos pacientes. El destino, como una cruel ironía, la llevó a encontrarse con un hombre gravemente enfermo, postrado en una cama, incapaz de moverse. Al acercarse a él, se dio cuenta de que aquel hombre era su propio padre, el mismo que la había abandonado en el desierto. Él no la reconoció al principio, pues el tiempo había hecho su trabajo en ambos. Sin embargo, cuando ella le reveló quién era, el shock y la vergüenza lo invadieron. Durante años había vivido con el peso de la culpa, pero la mujer, con una mirada de compasión, decidió ayudarle, no con venganza, sino con sanación. A lo largo de su tratamiento, su padre comenzó a entender el profundo valor de la vida y la lección de amor y perdón que ella le había enseñado. Así, la historia de abandono se convirtió en una de redención, donde la hija abandonada no solo sanó las heridas de su padre, sino que también le mostró que nunca es tarde para cambiar y enmendar los errores del pasado. El peso del perdón. El padre, al escuchar la voz de su hija, sintió un nudo en el pecho. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero no de alivio ni de arrepentimiento. Eran lágrimas de incredulidad y desesperación. Durante años, había vivido sin saber nada de ella, pensando que su abandono la había condenado a la muerte en el desierto. Nunca imaginó que una mujer fuerte, decidida y generosa, capaz de salvar vidas, sería la misma persona a la que había dejado atrás con un corazón tan frío como la arena que cubría su cuerpo. Al principio, ella se mantuvo distante, su dolor guardado en lo más profundo. La rabia y el resentimiento nunca se habían disipado por completo, pero algo en su interior le decía que, si él sufría tanto como lo hacía ahora, ya había pagado, al menos en parte, por lo que había hecho. De todas formas, su humanidad y su vocación como médica la obligaban a seguir adelante, a brindarle la ayuda que él necesitaba, aunque lo hacía con el alma partida. Los días pasaron, y la mujer trató al hombre con un profesionalismo impecable. Su padre, al principio, se resistió a sus cuidados, creyendo que no merecía ser salvado. Sin embargo, poco a poco, la atmósfera cambió. Él comenzó a hablar, entre sollozos, de su vida después del abandono. Confesó que había tratado de olvidar, de convencerse de que había hecho lo correcto al dejarla atrás, pero que el recuerdo de esa niña indefensa, el rostro de su hija, siempre le perseguía. Durante noches enteras, él le relató las noches de insomnio que pasaba, las preguntas que nunca pudo responderse, la culpa que se arrastraba en su corazón. Le explicó cómo la vida lo había golpeado, cómo su propia incapacidad para enfrentar la situación lo había llevado a tomar la decisión más cruel que podría haber cometido. Le habló de la desesperación que sintió cuando creyó que el amor no era suficiente para salvar a alguien como ella. Ella escuchaba, su mirada dura pero a la vez llena de una tristeza profunda.
Cada palabra de su padre la atravesaba como una daga, pero al mismo tiempo sentía una sensación de liberación. Era la primera vez que él le pedía perdón, aunque no lo dijera directamente. Era la primera vez que él admitía su error y se entregaba al dolor que había dejado en ella. En cada palabra, en cada suspiro, su corazón de hija trataba de encontrar la paz. Una tarde, mientras él descansaba, la mujer se acercó a él, lo miró por unos segundos y luego, con voz serena, le dijo: «Yo no te voy a perdonar porque no sé si puedo. Mi alma está herida y el tiempo no borra lo que sucedió, pero te ayudo porque no soy una mujer que elige el rencor. Te ayudo porque te necesito como parte de mi sanación. Pero, sobre todo, te ayudo porque sé que, en algún momento, mi vida necesitaba una lección de compasión, de superación, y la encontré en ti. No por lo que hiciste, sino por lo que me enseñaste a través del dolor». Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, llenas de significados que aún no estaban del todo claros. El padre, con el rostro agotado por el sufrimiento y la culpa, solo pudo asentar con la cabeza, entendiendo que las heridas de su hija nunca desaparecerían por completo. Sin embargo, el amor que ella había decidido ofrecerle a pesar de todo podía ser el inicio de un proceso lento y difícil de redención para ambos. Los días continuaron pasando y el padre comenzó a recuperarse, aunque su enfermedad no desapareció por completo. La mujer lo cuidó como lo había prometido, pero también comenzó a entender que a veces el dolor no se borra con una cura física, sino con un esfuerzo constante por reconstruir lo que el tiempo había roto. La relación entre ambos era frágil, como una cuerda tensada al límite, pero en algún lugar, en lo más profundo de sus corazones, nacía una especie de esperanza. El perdón no se dio en un solo acto, era un proceso largo, un camino que ambos tendrían que recorrer día a día. Pero en ese momento, la mujer entendió algo fundamental: sanar no significaba olvidar, sino aprender a vivir con el dolor y usarlo para crecer. Y quizás, solo quizás, algún día podría llegar a perdonarlo completamente. Pero por ahora, ella había hecho lo más grande que podía hacer por él y por ella misma: aceptarlo, ayudarlo y, en su propia manera, enseñarle a redimir su alma. Mientras la mujer seguía adelante con su vida, su padre, con la gratitud en el corazón y un profundo arrepentimiento, aprendió lo que significa verdaderamente ser un padre. Aunque fuera demasiado tarde para recuperar todo lo perdido. La última oportunidad. El tiempo avanzaba lentamente en la habitación donde ambos se encontraban, entre el silencio de la noche y los ecos del pasado. La mujer continuaba su labor con una dedicación casi sobrehumana, pero la sombra de la incertidumbre se alzaba sobre su espíritu. Sabía que el proceso de perdón no era algo que pudiera forzar, pero también entendía que su capacidad de sanar y avanzar dependía de que ella misma enfrentara ese dolor, por más insoportable que fuera. Una mañana, mientras revisaba los informes médicos de su padre, él se despertó temprano. Estaba sentado en su cama, su mirada fija en el horizonte, como si esperara algo que nunca llegaría. La mujer, al verlo, supo que esa era una de las últimas oportunidades de comprender la verdadera magnitud del daño causado y, tal vez, alcanzar una resolución. Se acercó a él con cautela, dejando que el silencio hablara antes de cualquier palabra. Finalmente, él rompió el quieto momento con una voz que temblaba de miedo y arrepentimiento. «Te he fallado, hija. No sé si alguna vez lo entenderás, pero lo siento profundamente». La mujer, al escucharlo, sintió una mezcla de emociones que la desbordaron. La rabia de su infancia, la angustia que había cargado durante años, la incredulidad ante la imagen de este hombre que, después de tanto tiempo, finalmente se daba cuenta de lo que había hecho. Pero, más allá de todo, también surgió una comprensión, como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. «Yo lo sé», respondió ella con voz firme, pero serena. «Lo sé porque, durante todo este tiempo, me he preguntado tantas veces si merecías o no ser perdonado. Pero,
¿sabes qué? No se trata de lo que merezcas, papá. Se trata de lo que yo decida. Y aunque te ayude, aunque me encargue de que sigas con vida, eso no borra lo que hiciste. Un largo silencio se instaló entre ellos. El padre, con el rostro cubierto de arrugas profundas, asintió en señal de entendimiento, reconociendo que las palabras no podían revertir los años perdidos. En su corazón, él sentía que el tiempo nunca podría borrarlo todo, que su arrepentimiento no podría deshacer lo irreparable. La mujer, después de un largo suspiro, tomó una decisión que sabía que no sería fácil. Le había dado su compasión, pero ahora debía permitir que él cargara con las consecuencias de sus actos. No podía seguir siendo la salvadora, no podía seguir ocultando el dolor que sentía detrás de su deber médico. El perdón no es algo que puedas exigir, papá, dijo con una tristeza amarga en la voz. Es algo que se da cuando la otra persona está lista para darlo. Yo no sé si yo estaré alguna vez lista, pero sé que debo seguir adelante con mi vida. No puedo vivir anclada en lo que sucedió. No puedo seguir siendo tu cuidadora si no te enfrentas realmente a lo que hiciste. Él la miró, un rastro de desesperación en sus ojos. El miedo de perder la oportunidad de redención lo consumía. Por primera vez en mucho tiempo, la verdad era innegable para él. La mujer había sido su salvadora, pero ahora, él debía ser capaz de salvarse a sí mismo. Días después, la mujer comenzó a ver signos de una nueva lucha en su padre. Ya no era un hombre quebrado por la enfermedad, sino alguien que, por primera vez, se esforzaba por cambiar. Comenzó a pedir ayuda para sus problemas internos, buscando un terapeuta que lo guiara a enfrentar la culpa y el remordimiento que lo atormentaban. Pero su hija, aunque lo observaba con una mezcla de esperanza y escepticismo, sabía que la verdadera batalla que él libraba era en su alma, una que ni ella ni nadie más podía ganar por él. El hombre pasó semanas inmerso en esa lucha interna, tratando de reconstruir la relación con su hija, pero algo en su corazón le decía que el daño era tan profundo que jamás podría borrar los rastros de su abandono. Lo que antes había sido una huida, ahora era un arrepentimiento que lo carcomía lentamente, como si cada día que pasaba sin un verdadero acercamiento con ella fuera otro recordatorio de su fracaso. Un mes después, el hombre, con una frágil salud que parecía empeorar, decidió tomar una última medida. Llamó a su hija para que viniera. Estaba consciente de que su tiempo en este mundo era limitado, y sabía que tenía una última oportunidad para decir lo que no había dicho durante tanto tiempo. Cuando ella llegó, vio a un hombre mucho más envejecido, mucho más agotado de lo que recordaba. Se sentó frente a él, preparada para escuchar lo que él tuviera que decir. No esperaba un milagro, ni palabras que borraran su dolor, pero sí un acto de sinceridad que finalmente mostrara que él comprendía, aunque fuera tarde, lo que había hecho. «Hija», susurró él, con voz quebrada. «Todo lo que soy ahora, todo lo que he hecho en mi vida, ha sido un eco de ese momento. El abandono, no solo te lo hice a ti. Me lo hice a mí mismo. Y aunque no pueda cambiar el pasado, no quiero que me recuerdes solo por mi fracaso. Quiero que, cuando pienses en mí, pienses en el hombre que finalmente entendió lo que perdió, y lo que, quizás, aún puede ganar». Las palabras eran humildes, llenas de una verdad que resonaba en lo más profundo del corazón de la mujer. Ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo diferente, una mezcla de pena y paz. El perdón, quizás, no estaba en olvidar, ni en borrar el daño hecho, sino en entender que, a veces, la única forma de sanar era aceptando la imperfección humana y la posibilidad de una última oportunidad. Ella miró a su padre, ya debilitado, y por un instante, pensó que quizás había llegado el momento de aceptar, al menos en parte, que su vida no podía seguir definida por el abandono. Porque a veces, la verdadera redención no viene de las acciones de otros, sino del coraje de uno mismo para sanar, a pesar de todo. El último aliento. La mujer,
sentada junto a su padre, se quedó en silencio después de escuchar sus palabras. Aunque el arrepentimiento de él era evidente, ella sabía que la sanación no era algo que pudiera alcanzarse de un día para otro. El peso de los años perdidos, el abandono, el desierto, seguían estando presentes en su alma, como cicatrices profundas que nunca desaparecerían por completo. El hombre, viendo la expresión de su hija, comprendió que no podía esperar que todo fuera resuelto con unas pocas palabras. Su hija había sido su salvadora, su única luz en un mundo sombrío, pero ahora era ella quien debía decidir qué hacer con esa luz. Él lo entendió de manera cruda, el amor que ella le ofreció ya no podía ser forzado. El perdón no se otorga por obligación y la compasión tampoco puede ser manipulada. Hija, sé que te hice daño, y aunque la vida no puede devolverse, me gustaría que al menos me recordaras de una manera diferente, dijo él, con una voz débil, pero llena de una sinceridad que él nunca antes había demostrado. Ella lo miró con los ojos llenos de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una pena profunda por el hombre que, a pesar de todo, seguía siendo su padre. Pero, por otro lado, había comprendido algo importante durante todo este proceso: él nunca podría darle lo que necesitaba. Ya era tarde para recuperar lo perdido, y ella no podía vivir más en ese dolor. No sé si podré perdonarte, papá, dijo con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. No sé si podré olvidar lo que me hiciste. Pero sé que no puedo seguir viviendo con este peso. Ya he hecho todo lo que he podido, pero ahora necesito hacer algo por mí misma. Necesito encontrar la paz. El padre, al escuchar estas palabras, sintió como si todo su mundo se desmoronara. Había sido consciente de que sus acciones irreparables le habían costado todo, pero la realidad de perder su única hija, esa que había cuidado durante su sufrimiento, lo alcanzó con una intensidad que no pudo soportar. El arrepentimiento se volvió un peso insoportable en su pecho, como si la vida misma lo estuviera condenando a vivir en ese dolor. Pasaron los días, y la salud del hombre empeoró. Las noches se convirtieron en momentos de desesperación. La mujer, aunque había tomado una decisión, no podía evitar sentirse culpable al ver cómo su padre se consumía por la enfermedad. En los momentos de lucidez, él le pedía disculpas una vez más, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso que antes. Ahora, era más un susurro desesperado por hacer las paces, aunque la realidad era que, al final, era demasiado tarde. Una tarde gris, cuando la mujer estaba revisando unos papeles médicos en la sala, su padre, con una respiración agitada, le pidió que se acercara. Su voz estaba débil, casi inaudible. «Hija, perdóname», dijo, mientras su mano temblaba al intentar alcanzarla. La mujer se acercó lentamente, tomando su mano, aunque el dolor en su corazón seguía presente. Ella lo miró a los ojos, y por primera vez, algo se movió en su interior. Ya no era rabia lo que sentía, sino una profunda tristeza por un hombre que, al final, solo había deseado ser visto y comprendido. «No necesito que me pidas perdón, papá», respondió con calma, con una suavidad que nunca había mostrado antes. «Yo también he cometido errores. Pero el tiempo no puede devolverse. Solo puedo desearte lo mejor en tu viaje, si es que te vas ahora». El padre, escuchando sus palabras, intentó sonreír. Sabía que las heridas que había causado nunca desaparecerían, pero en ese momento, sentía una pequeña chispa de alivio, como si por fin pudiera descansar. Al menos, sabía que su hija lo había entendido, que había hecho todo lo que pudo. Y tal vez, en algún lugar de su alma, se encontraba una leve sensación de paz. Esa noche, mientras el viento susurraba a través de las ventanas, el padre dio su último suspiro. La mujer, de pie junto a su cama, lo miró por un largo momento. No hubo lágrimas, no hubo gritos, solo una profunda sensación de vacío. A lo largo de los años, había crecido y se había convertido en la mujer que era ahora,
una mujer fuerte y decidida. Y, aunque la herida de su pasado nunca desapareció por completo, aprendió a vivir con ella. La noticia de su muerte fue recibida con un silencio sombrío. La mujer continuó su vida, decidida a seguir adelante, pero con una nueva comprensión de lo que significaba la redención. Ya no cargaba el peso del rencor, pero tampoco podía ignorar el dolor. Había encontrado, a través de todo este proceso, una forma de sanar, aunque nunca sería completa. En el final, la historia de su vida con su padre no era una de perdón absoluto, ni de reconciliación perfecta, sino de una aceptación silenciosa de que el dolor y el amor coexisten de una manera compleja. A veces, el perdón llega tarde, y a veces, la paz se encuentra solo después de haber enfrentado todo lo que se ha perdido. El peso del silencio. La mujer caminó lentamente por la casa vacía, donde una vez compartió tantos recuerdos con su padre. Aunque la habitación estaba en silencio, el eco de los momentos compartidos, de las palabras no dichas y de la soledad acumulada a lo largo de los años, se sentía más fuerte que nunca. Después de su muerte, la mujer había tomado una decisión crucial: no quería quedar atrapada en el sufrimiento, no quería que el peso de lo que sucedió la definiera para siempre. Aceptó que la vida se había encargado de dar su propio veredicto. Su padre, finalmente, había enfrentado su destino, pero él ya no era el hombre que una vez abandonó a su hija. Había cambiado, aunque tarde. La vida no daba segundas oportunidades, pero al menos le había dado la oportunidad de arrepentirse antes de partir. Al día siguiente, mientras revisaba algunos papeles, encontró una carta en su escritorio, escrita por su padre. La letra era temblorosa, como si él hubiera sabido que sus días se acercaban al final, pero aún así, se había esforzado por escribir sus pensamientos más profundos. Abrió la carta con manos nerviosas, y las palabras, aunque simples, le llegaron con una fuerza abrumadora. Hija, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que no espero tu perdón. No soy digno de él. Pero lo que quiero que sepas es que, aunque no pude ser el padre que necesitabas, te agradezco por darme la oportunidad de ser mejor, aunque sea por un instante. Mi mayor arrepentimiento fue no haberte cuidado, pero mi segundo mayor arrepentimiento fue no haberte visto, realmente. En el final, me di cuenta de que lo que perdí no era solo a ti, sino a mí mismo. Y por eso, te pido que sigas adelante, que no me lleves en tu corazón como una carga. Si alguna vez encuentras la paz, será por ti misma. Con todo mi amor, tu padre. La mujer, al terminar de leer, dejó la carta sobre la mesa y se quedó quieta. Las palabras de su padre, aunque sinceras, ya no eran un consuelo. No había magia en el arrepentimiento tardío. No podía cambiar el pasado. Y aunque había comprendido que la muerte de su padre había sido una forma de liberación tanto para él como para ella, sabía que la verdadera paz solo podría encontrarla en sí misma. Unos días después, mientras caminaba por la ciudad, la mujer entró en un pequeño parque. El aire fresco de la tarde acariciaba su rostro, y el sonido de los niños jugando al fondo le recordó a su propia niñez, aquella que había sido robada por el abandono, pero que había logrado reconstruir por sí misma. En ese momento, se dio cuenta de algo importante: no importaba lo que había sucedido, ella era la única responsable de su propia felicidad. Había tomado lo peor de su vida y lo había transformado en fuerza, en esperanza, en compasión. Se sentó en una banca, mirando a los niños correr y reír, y por un momento, se permitió sonreír. Ya no sentía el peso de la tristeza que la había acompañado tanto tiempo. El dolor seguía allí, como una cicatriz que había sanado, pero que nunca desaparecería por completo. Sin embargo, entendió que no todo en la vida es perfecto. Algunas heridas no se curan por completo, pero pueden volverse parte de lo que somos, una parte que nos enseña a vivir con más profundidad. La mujer se levantó de la banca, respiró profundamente y se dirigió al futuro. Sabía que había una vida por delante,
llena de posibilidades y de nuevas oportunidades para ser feliz. Su padre ya no formaba parte de esa vida, pero ella había aprendido a soltar, a liberarse del peso de lo que no podía cambiar. Mientras caminaba por el sendero del parque, su alma finalmente encontró algo que había estado buscando durante años. La paz no estaba en la reconciliación perfecta, ni en la reparación de lo irreparable. La paz estaba en la aceptación de su propia historia, en el reconocimiento de sus propias fuerzas y en la capacidad de seguir adelante, a pesar de todo. Y así, con cada paso, la mujer dejó atrás el pasado, abrazando el futuro con la certeza de que, aunque las cicatrices nunca se borrarían, eran las que le habían dado la fuerza para ser quien era. El final no era una despedida definitiva, sino un nuevo comienzo. Fin. Gracias por ver el contenido completo. Por favor suscríbete, que tenga un hermoso día. Bendiciones.